Vamos a empezar a hablar de tipos de medios activos. O sea, la clase pasada, esperen que voy a checar esto. La clase, bueno, hasta ahora, en realidad no la clase pasada, empezamos a ver los fenómenos que determinan la interacción de la luz con los materiales, usando el electrón clásico oscilante, determinamos constantes ópticas como absorción e índice de refracción en función de la frecuencia, ¿está bien? Y determinamos el ancho de línea natural. Y después hablamos de los tipos de procesos que hacen que las líneas de ancho natural, que es un tipo de línea de ensanchamiento homogéneo, se ensanchen. Y de ahí teníamos dos tipos de ensanchamientos. El homogéneo, que es por ejemplo el decaimiento colisional, y el inhomogéneo, que hablamos de las colisiones desfasantes, de los cristales amorfos, Doppler, isótopos. Bueno, hicimos alguna relación entre lo cuántico y lo clásico para encontrar las tasas de absorción y emisión en función de la frecuencia también, ¿no? Y relacionarlo con lo clásico. Hablamos del oscillator Stern, que relacionaba las constantes cuánticas con las clásicas, y me medía cuán parecido era mi oscilador cuántico al clásico. Entonces ahora vamos a ver en esta clase tipos de niveles para distintos sistemas atómicos, moleculares y sólidos, y dentro de sólidos vamos a ver de los que son dopados con iones. La clase que viene vamos a ver semiconductores, ¿está bien? Que es otro mundo, láseres. Y vamos a hablar de las transiciones permitidas sin meternos en los cálculos de los niveles de energía. También vamos a recordar un poquito cómo era el átomo de hidrógeno, ¿sí? No vamos a resolver las cuentas, vamos a mirar los resultados. Y después vamos a ver distintos tipos de niveles de energía y reglas de selección para esos niveles de energía en este tipo de sistemas, atómicos, moleculares, sólidos, iónicos. Entonces, esto en realidad también podría ser bastante interactivo porque es algo que ya todos vieron, ¿no? Lo del átomo de hidrógeno. Si alguien quisiera contar un poco, también está invitado a contar. ¿Está bien? Solo abre el micrófono y habla. Bueno, el hamiltoniano es quien determina en realidad la ecuación de Schrödinger es quien determina las energías y la función de onda, y para el átomo de hidrógeno, o en realidad para cualquier átomo que tenga un solo electrón, o sea, para cualquier átomo ionizado, hasta quedarnos con un solo electrón, podemos usar esta solución simplemente poniendo aquí, esperen que voy a agarrar el puntero, el número de protones, ¿está bien? Y después tenemos un electrón, y la órbita de... Sí. Siempre que tengamos un problema de dos cuerpos, es básicamente... Estamos hablando de los átomos hidrogenoides, claro. Claro, O sea, siempre sí. es el problema de dos cuerpos, después ya es aproximado. No, y después ya se complica todo mucho, porque Claro. para esta situación, y creo que para la del helio también, hay soluciones de las funciones de ondas analíticas. Bueno, entonces, en esta... El potencial es el potencial coulombiano entre el núcleo y el electrón. Bueno, y entonces encontramos soluciones del hamiltoniano independiente del tiempo, que dependen de números cuánticos n, l, m, donde n es el número cuántico principal, y l y m son números cuánticos orbitales y el de proyección. Entonces, la solución general la escribíamos como el producto de tres soluciones, y ahora voy a mostrar las soluciones, pero por completitud nomás. Teníamos que para la parte angular eran los polinomios de Legendre, para la parte radial, bueno, eran funciones que dependen de los polinomios de Lagarde, y para la parte azimutal era la IMFI. Y la que determina la energía es la parte radial,
Y las energías únicamente dependen del número cuántico principal. Entonces, los números cuánticos, cuando uno halla estas soluciones, se encuentra que son algunos, o sea, que tienen que ser de determinada forma, no pueden ser de cualquier forma. Bueno, acá tienen el grafiquito de los orbitales, o sea, los orbitales que corresponden a cada función, a cada autoestado del hamiltoniano, en donde n están anotados de la siguiente manera, y lo voy a remarcar porque ahora vamos a ver un montón de cambios de notación para átomos, moléculas, etc. Acá se usa la configuración electrónica, donde se pone que n es el número cuántico principal que da la energía, L es el número cuántico orbital, donde los empezamos a llamar con letras, o sea, 0 es S, 1 es P, 2 es D, 3 es F, y así podremos seguir. Y después tenemos las tres proyecciones de M, que es -1, 0, 1, cuando L es 1, por ejemplo. Si L es 0, es 0, como por acá. Bueno, entonces, los números cuánticos permitidos, decíamos que eran el número cuántico principal, que determina la energía, el número cuántico orbital, que determina el momento angular, y puede valer entre 0 y n-1, y el momento angular orbital se puede calcular de esta manera, también L más 1 raíz h barra. Y después teníamos las proyecciones del momento angular, que podían valer, el número cuántico m podía estar entre menos L y L, aumentando de a 1. Entonces los niveles de energía están cada vez más juntos a medida que n aumenta, y son negativos porque son estados ligados, también son estados ligados al núcleo. Si yo extraigo el electrón del átomo, entonces pasa a tener una energía positiva y supera la energía que es la energía de ionización. Entonces, esto los describí recién, el número cuántico orbital y el número cuántico magnético, o la proyección. Y también tenemos, después podemos agregar el spin, que el spin sabemos que es algo intrínseco de los electrones o de las partículas. Para los electrones vale 1/2, se comporta como un momento angular, o sea que su valor es S por S más 1 raíz h barra. Y las proyecciones también se comportan como momento angular, o sea son más 1/2 menos 1/2. El momento cuántico total, el momento angular, el número cuántico momento angular total, es la suma del spin más el angular, y cobra importancia cuando hablamos de acoplamiento spin-órbita, por ejemplo. Entonces, L más S, las reglas de la suma de los momentos, es que el momento va entre menos L más S módulo y L más S módulo. ¿Está bien? ¿Eso se acuerdan? Sí. Sí, esto es todo F4, ¿no? Entonces, bueno, esto lo paso porque es lo mismo, pero resumido. Entonces, por ejemplo, si ponemos algunos números para dar algunos ejemplos, por ejemplo, si n valdría 1, L va entre 0 y n-1, así que L tiene que ser 0, M tiene que estar entre menos L y L, así que la única posibilidad es 0, pero el spin puede valer menos 1 y más 1/2 menos 1/2, por lo tanto el nivel tiene degeneración 2, o sea tengo dos autofunciones, con la misma energía, que son degeneradas. Entonces, si n vale 2, L puede valer 0 y 1, si L vale 0, tengo proyección 0 como antes, si L vale 1, entonces la proyección va menos 1, 0 y 1, y además tengo el spin, que siempre va a valer más 1/2 menos 1/2, entonces ahora tengo 8 funciones de onda para el mismo estado, porque tengo 4 proyecciones de spin más las 2 posibilidades, 4 proyecciones de momento angular más las 2 posibilidades de spin, entonces son 8. Y así puedo seguir y ir viendo que estos niveles para el átomo de hidrógeno, donde no hay ninguna otra interacción más que la coulombiana entre el núcleo y el electrón, los niveles tienen degeneración, que viene de las proyecciones que viene esencialmente de que la energía no depende ni de L, ni de M, ni de MS, ni nada más que de N. Entonces,
Quien podría romper la degeneración de momento angular es el efecto Zeeman, pero nosotros en láser es algo que no nos va a importar porque no cobra importancia los sistemas láser, ¿está bien? O sea, el efecto Zeeman era que agregaba la interacción de un campo magnético externo con el momento angular magnético, el momento magnético del átomo, y el momento magnético depende de L y de S. Entonces, si agregábamos esta interacción, bueno, ahora la energía empezaba a depender de L y de S, y por eso se me rompía la degeneración en los niveles. Esto a nosotros no nos va a importar. Entonces, para ir entrando en el tema de cómo vamos a hacer la nomenclatura de los niveles en sistemas atómicos, la configuración electrónica, lo que me decía era el número cuántico principal, el número cuántico angular, y lo que me dice esto es que tengo n igual a 1, o sea, número cuántico principal 1, S igual a, perdón, L igual a 0, o sea, L vale S, y 1 es que tengo un electrón en el estado 1s1. A la gente que trabaja en rayos X les gusta usar letras para las energías. Entonces, n igual a 1 es la capa K. Y se dice capa porque va a agrupar todos los orbitales con el mismo número cuántico principal. Entonces, la capa K tiene 2 electrones y es n igual a 1. La capa, la que le sigue, que es la L, tiene 8 electrones y es el número cuántico principal igual a 2, y ahora vamos a ver cómo se van llenando esos niveles, cuando veamos átomos de más electrones. Entonces, ¿cómo escribo el estado fundamental? Está esta otra forma de llamar estados, que para el átomo de hidrógeno es como bastante... no aporta mucho, ¿no? Porque el átomo de hidrógeno ya con decir 1s1, o podría decir el excitado, no sé, si excito el electrón a un nivel 2p, podría decir 2p1, por ejemplo. Esta que se llama la Russell-Saunders o acoplamiento spin-órbita, lo que hace es poner el L, después J, o sea, el número como subíndice, y entonces S más 1 la multiplicidad. Y ahora L va a estar en mayúscula, porque si tengo más de un electrón, va a ir el L total, y el L total lo voy a anotar como S mayúscula, P mayúscula, D mayúscula, F mayúscula, y lo mismo para J, ¿está bien? Entonces, ahora que tengo un solo electrón, va a ser equivalente el S mayúscula con el S minúscula. Entonces, si yo tengo la configuración electrónica 1s1 para el estado fundamental del átomo de hidrógeno, tengo dos posibilidades de tener el spin up o el spin down, ¿está bien? Eso ya lo vimos que teníamos de generación 2. Entonces, ¿cómo voy a anotar ese nivel, esa energía en este sistema de notación? Bueno, n igual a 1, L igual a 0 es el 1s, y se anota acá, los laseristas por lo general lo anotan acá. ¿Por qué? Porque siempre se anotan los electrones que están interviniendo en las transiciones, y ahora vamos a ver cuáles son esos electrones. Entonces, n igual a 1, L igual a 0 es el 1s. Entonces, el S del momento angular lo pongo acá, es este S. Y después la multiplicidad es 2s más 1, que es 2, va acá. Y el J, en el caso de estos números cuánticos, solo puede valer un medio, porque va entre L menos S y L más S, pero L vale 0, y S vale un medio. Así que J puede valer solo un medio, así que lo anoto acá. Entonces, si calculo la degeneración con J, también me da 2J más 1 igual a 2, es la misma que me daría si lo miro con los MS, ¿está bien? Entonces es 2. Entonces, esta es nuestra notación en el sistema de Russell-Saunders, o acoplamiento LS, para el átomo de hidrógeno en el estado fundamental. Ahora supongamos que queremos el estado excitado, n igual a 2. N igual a 2, puedo tener, que es la capa L, ¿no? N igual a 2, para los de rayos X que les gustan las letras, es esto. Es la capa L. Ahora, con n igual a 2, puedo tener L igual a 0 o 1. Si todo esto les parece una pavada y ya se lo recuerdan, lo podemos ir pasando, pero
n igual a 2, L puede valer 0 o 1. Entonces, si tomo n igual a 2, L igual a 0, acá anoto la configuración electrónica, es el 2S, también, sin poner el número de electrones, es el 2S. L igual a 0 es S, o sea, pongo el S mayúscula acá. La multiplicidad del spin en todos los casos va a seguir siendo 2S más 1 igual a 2, porque tengo uno solo electrón con dos posibilidades. Lo pongo acá, y J, como recién, como L vale 0 y S vale 1/2, J solo puede valer 1/2 y lo escribo acá. Ahora, este nivel es muy parecido, igual, casi, al fundamental, ¿no? Pero si yo miro ahora para L igual a 1, lo que veo es que tengo más posibilidades para distribuir a los electrones, porque tengo L igual a 1 tiene 3 proyecciones, menos 1, 0, 1. Y en esas 3 proyecciones puedo poner a un solo electrón de un montón de maneras. Si el spin es up, lo puedo poner en el primero, en el segundo o en el tercero. Si el spin es down, lo puedo poner en el primero, en el segundo o en el tercero. O sea, tengo 6 posibilidades. Si miro de los números cuánticos, ML y ML y S, las veo fácil, ¿no? Porque tengo 3 proyecciones de L, 2 proyecciones de S, me da 6 la degeneración. Ahora lo hacemos con la otra notación. Con la otra notación que tengo, bueno, estoy en el 2P, ¿no? Así que acá tengo el 2P y el 2P. P es porque L vale 1. L vale 1, pongo la P mayúscula. La multiplicidad sigue siendo 2S más 1 igual a 2, la pongo igual acá. Ahora J puede tomar dos valores. ¿Por qué? Porque L es igual a 1 y S es igual a 1/2, significa que J puede ir entre 1 menos 1/2, o sea 1/2, y entre 1 más 1/2, o sea 3/2. Entonces tengo el nivel P2 1/2 y P2 3/2. La degeneración, usando el J, es 2J más 1 igual a 2 en el primer caso, en el otro caso es 2J más 1 igual a 4. ¿Está bien? En total tengo 6 posibilidades de niveles. ¿Está bien? Entonces, cuando tengo más de un electrón, lo que tengo que ver es cómo empiezo a llenar las capas, ¿no? Entonces digo, si tengo, lo único que tengo que tener en cuenta, lo único no, pero lo que tengo que tener en cuenta es el principio de exclusión de Pauli, que me dice que no puedo tener dos fermiones con los mismos números cuánticos. ¿Está bien? Entonces, para el helio, por ejemplo, tengo n igual a 1, L igual a 0, y dos posibilidades de spin, y los pongo uno para arriba y uno para abajo, porque no los podría poner nunca dos para abajo, porque ahí compartirían números cuánticos. Entonces tiene que tener uno para arriba y uno para abajo. Para el litio, que tiene 3 electrones, pongo en n igual a 1, L igual a 0, 2 electrones, uno para arriba y uno para abajo, en n igual a 2, L igual a 0, uno para arriba y otro vacío. ¿Está bien? Y así puedo seguir, sodio, empiezo a llenar. ¿Y cómo lo lleno? No sé si se acuerdan de esto, ¿se acuerdan? Sí, sí. ¿Sí? Entonces voy llenando. Un S2, alguna vez lo vimos. Empiezo a llenar las capas de energía, o sea, si yo miro por fila, tengo K, L, M, o 1, 2, 3, 4, número cuántico principal. Y después empiezo a llenar como en diagonal. Tengo y S, P, D, F son los momentos orbitales. Entonces digo 2S2, perdón, 1S2, 2S2, 2P6, ¿está bien? Porque en P puedo poner 6, en 2P puedo poner 6 electrones. Bueno, y así sigo llenando, y esta es la configuración más general, donde voy escribiendo 1S2, 2P, 2S2, 2P6, abajo están las, no se suele anotar, pero acá en este caso van anotando la suma total de los electrones hasta llegar a la capa, ¿está bien? 1S2, abajo ponen un 2, 2S2, abajo es un 4, que es el número total de electrones, y así, eso. Entonces, si yo quiero escribir la configuración electrónica del helio, es 1S2, tengo 2 electrones, 1S2, llené la capa K, ¿está bien? Si quiero escribir la configuración electrónica del litio, que tengo 3 electrones, voy a tener 1S2, y después voy a tener
2s1, pero en S1 le pongo un solo electrón, ¿no? O sea, es un S, 2 electrones, 2s, un electrón. Y ahí se me terminaron los electrones. Si quiero hacer la del sodio, que tengo 11, y bueno, voy a ir llenando hasta llegar a los 11, y me queda 1s2, 2s2, 2p6, y 3s1. Ahora, las capas que yo marqué en color naranja son capas cerradas, o sea que puse la máxima cantidad de electrones posible, ¿está bien? Entonces, muchas veces se anota helio, que es capa cerrada, 2s1, neón, 3s1, ¿está bien? O sea, son todos los del neón, 3s1. Y los que están en capa cerrada, o sea, cuando los niveles están llenos, esos niveles son muy estables y son no reactivos. O sea, los electrones que van a participar de transiciones preferentemente son estos que no están llenos. O sea, sería el N2L0 en el caso del litio, el N3N0 en el caso del sodio. ¿Bien? Entonces muchas veces van a encontrar que en lugar de anotar toda la configuración electrónica cuando se hablan de transiciones, simplemente se anota la última parte, 2s1 o 3s1, en estos casos, estos ejemplos. O sea, siempre un gas noble y lo que le queda. Sí, sí. Gaby, una consulta. Y si quisiéramos hallar los estados excitados de ese electrón. Ahora lo vamos a hacer. Ahora lo vamos a hacer. En este caso, que sería 1, ¿sería como un hidrogenoide? ¿Se podría pensar así? No, hidrogenoide es siempre que vos tengas un electrón. O sea, que tuviste que haber ionizado al átomo. No, eso seguro, pero estaba pensando que quizás como es lo que tiene, así muy dicho con los dedos, lo que tenés por abajo es una capa cerrada, que básicamente podés pensarlo como que apantalla el campo. Ah, no, claro, considerás únicamente los que no están cerrados. Con eso hace las transiciones. Ahí miramos un ejemplo. Genial. Una cosa, sí, acá les muestro, en las notaciones, ven que acá en estos espectros que están, son espectros que saqué del CILFA, ¿no? Son para, espectros no, perdón, configuraciones electrónicas para plata, el primer ion de plata, y el doble ion de plata, y todos en el estado fundamental. Y fíjense que lo que anotan acá, como configuración, es únicamente lo que no está en la capa cerrada. O sea, 4 de 10, 5s, 4 de 10 o 4 de 9, le fui sacando de un electrón, ¿no? Y también muchas veces ni siquiera van a ver el 4 de 10, van a ver directamente el 5s. 5s y después la notación de Saunders, Russell-Saunders. Entonces, y cadmio lo mismo, acá tienen el cadmio fundamental para el neutro, fundamental para el ion, fundamental para el segundo ion. Bien. Entonces, determinar las energías cuando tengo átomos con más electrones es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque tengo muchas más interacciones. Entonces, nosotros hasta ahora veníamos considerando la cinética del electrón, la electrostática núcleo-electrón, pero además habría que tener en cuenta electrón-electrón, spin-órbita, spin-spin, magnéticas, angulares, interacciones entre momentos angulares orbitales, spin nuclear, spin electrón, etcétera, etcétera. Efectos relativistas. Efectos relativistas, después buscan y lean, que es interesante, el caso del oro, que hay una explicación de por qué el color en el oro es de esa manera, tiene que ver con un efecto relativista. Entonces, nada, nosotros no vamos a hacer esos cálculos, los vamos a tomar de la bibliografía, pero sí está bien entender cómo es la notación, ¿no? Para poder interpretar después a qué nivel de energía uno está refiriéndose. Entonces, cuando tengo más de dos, cuando tengo, por ejemplo, 2 electrones en capas no cerradas, ¿no? O sea, puedo tener más de 2 electrones en capas no cerradas, pero supongamos este es el caso más sencillo. El momento angular ahora va a estar determinado por la suma de los momentos angulares de los 2 electrones. El momento de spin va lo mismo, determinado a partir de la suma de los spines de los 2 electrones. El J va a ser L más S total, o J1 más J2. ¿Bien?
Entonces, cuando ejemplos de 2 electrones en campos no cerrados sería, por ejemplo, estados excitados del helio, o sea, el 1s2, 2p2, por ejemplo. O el fundamental del carbono, por ejemplo. El carbono tiene 1s2, 2s2, 2p2, o simplemente lo podemos poner como 2p2, por lo que vimos recién, y eso es un capa no llena, ¿no? Con 2 electrones. O el primer excitado, si excita uno de los electrones al 3p. Entonces, hagamos el ejemplo. Uy, no avanza. Primero empecemos con el helio neutro, y después vamos a pasar al helio excitado. Entonces, helio neutro es la configuración 1s2, ¿no? Y es una capa cerrada. En el helio neutro tengo los 2 electrones con el mismo L, también que es S, o sea que L es igual a 0 para los 2 electrones. El spin es 1 medio para un caso y menos 1 medio para el otro caso. ¿Está bien? Entonces, el momento angular orbital total es L1 más L2, L1 más L2 me da 0, o sea, no tengo más posibilidades. O sea, por más que haga L1 menos L2 hasta L1 más L2, me da 0 siempre. El momento de spin puedo hacer desde 1 medio menos 1 medio hasta 1 medio a más 1 medio, ¿no? Ahora el tema es que si yo hago eso, está bien, me da 0,1, pero si me da 0,1, el 1 es porque sumé 1 medio más 1 medio. Si sumo 1 medio más 1 medio significa que los 2 spines están apuntando hacia el mismo lado en un único nivel, o sea que comparten todos los números cuánticos. ¿Está bien? Si comparten todos los números cuánticos no es posible porque viola el principio de Pauli. Entonces, en este caso, la única posibilidad para el spin es que el spin sea 0. La multiplicidad, entonces, es 1, significa que es un estado singlete, y el J total es L más S, que es 0. O sea que en la notación de Russell-Saunders es S, porque el L total es 0, 1, porque es un singlete, la multiplicidad del spin, 0, porque el momento angular total vale 0. Ahora, cuando hago la excitación a un nivel, por ejemplo, al 2S, está bien, hago el 1S, 2S, tengo más posibilidades. Está bien, ahora sí puedo poner los 2 spines paralelos, porque no comparten todos los números cuánticos. Acá va a estar en el cuántico principal 2, y acá en el cuántico principal 1. Entonces tengo todas estas posibilidades: spin up, up, down, down, up, down. Entonces, el electrón que esté en el nivel fundamental, en el 1S, va a tener spin 0 porque es S, también, perdón, spin angular 0, porque es 1S. N va a ser 1, y S va a valer menos 1 medio o más 1 medio. Y en el nivel superior voy a tener L igual a 0, porque es el spin S, porque es, el angular S, y después tengo menos 1 medio y más 1 medio. Entonces, el momento angular total va a seguir siendo 0, porque L de los 2 electrones es 0. El momento de spin ahora va a valer entre la diferencia y la suma, pero ahora sí tengo todas las posibilidades de que valga 0 y 1. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque, por lo que dije recién, que ahora no van a compartir el número cuántico principal. Entonces, si S vale 0, la multiplicidad es 1, y acá me equivoqué, acá es un singlete, perdón. Esto es singlete, no doblete, ¿está bien? Porque es multiplicidad 1. El momento total es L más S, o sea que es 0, porque es 0 más 0, 0. Perdón, Gabriela. Sí. Si vos tenés S igual a 0, no puede ser que no hay, por intercambio de los electrones, que cuál tiene spin up y cuál tiene spin down, no da multiplicidad. Me parece que eso está considerado, eso daría una degeneración extra, pero no en la multiplicidad de spin, me parece, ¿no?
No, O sea, no lo sé, es una pregunta, no tengo no, me idea. Por parece eso. que eso no cuenta en esta notación. No lo vi nunca, Ok, al menos. está bien. Igual son indistinguibles, ¿no? O sea, no. Claro, sí, 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 eso ya está tenido en cuenta en la función de onda, Claro. supongo. Ok, Eh, entonces, ¿cómo anoto la configuración? Bueno, es el 1S2S, que era la configuración electrónica que habíamos dicho antes, y tengo la multiplicidad que es 1, un singlete, S que es 0, así que L es 0, y J es 0. Y si S es 1, tengo ahora sí 2 por 1, 2 más 1, 3, es un triplete, y J, que va a valer, si L vale 0 y S vale 1, también tengo una sola posibilidad, ¿está bien? Vale 1. Entonces tengo el 1S, 2S, triplete, S1. Bueno, cambia mucho la situación cuando yo quiero excitar, por ejemplo, el electrón a un nivel P, porque puedo excitarlo a nivel 3P, por ejemplo, ¿no? Y 2P, por ejemplo, ¿no? Entonces, las posibilidades son las mismas que tenía antes, pero ahora uno de los L's vale 1. Entonces, el L total va a ser 0 más 1, es 1, y es la única posibilidad, porque si voy entre 0 menos 1 y 0 más 1, es una sola posibilidad que es 1, que es P. Y después tengo los números de spin, que va a ir entre la suma y la resta, o sea que va a valer 0 y 1. Y después tengo, ahora elijo, si ese vale 0, la multiplicidad, otra vez, acá me equivoqué, es un singlete, no sé por qué puse doblete. La multiplicidad es 1, L vale 1 porque es spin 0 más 1, vale 1, y la configuración electrónica es 1S2P, 1 de multiplicidad, P de momento angular, 1 de J. Pero si S vale 1, tengo multiplicidad 3, es un triplete, y tengo más valores para J. Entonces tengo J puede ser 0, 1 o 2, dado que S vale 1 y L vale 1. Entonces es desde la resta, que es 0, hasta la suma, que es 2, y salto de a 1. Entonces 0, 1 y 2. Entonces todas las configuraciones son un S2, 2P2, todas son tripletes, tengo 3, 3, 3, todas tienen momento angular P, pero ahora tengo J, 0, 1 y 2, ¿está bien? Y así voy construyendo los estados excitados. Es fácil cuando tengo dos electrones, por supuesto se empieza a complicar después más. Y acá están esos estados excitados y fundamentales en el caso del helio. Entonces tengo el singlete, con los estados que calculamos recién, no calculamos las energías, y el triplete los tenemos de este lado. Ahora, ¿cómo se ordenan por energía? Eso se sigue con la regla que se llama regla de Hund, que no la vamos a ver, ¿no? O sea, se calculan las energías o se puede usar la regla de Hund para ordenarlos energéticamente. Perdón, ¿en esas energías está tenido en cuenta la interacción en la órbita? No sé, estas energías están calculadas, supongo que con teorías, no sé cómo están calculadas. Nosotros no vamos a ver cómo se calculan. La regla de Hund tampoco te dice cómo se calcula. No, la pregunta es porque esos estados tienen todos el mismo número principal, ¿no? Y sí, debe tener en cuenta Si, seguramente. si no tuviera en cuenta eso, estaría degenerado. Sí. Bueno, entonces, Por ahí sí. tiene más efecto. La, Era eso, ¿no? la transición permitida tiene longitud de onda muy cortita, son 58 nanómetros. Bueno, nada. Y estos son están acá todos los que calculamos, ¿no? Está el 1S0, el 1S0 del primer excitado, el P10, y lo que notan acá como un 0 arriba es la paridad de la función de onda, ¿está bien? Porque vamos a ver que es importante eso para los números, para las reglas de selección. Bueno, las reglas de selección las vamos a usar, no las vamos a calcular también. Si son los átomos hidrogenoides,
o sea, un electrón en capa no cerrada, bueno, se calculan a partir de del coeficiente del que habíamos hablado la clase pasada, ¿está bien? O sea, del promedio del momento dipolar con dos funciones de onda, o sea, de cómo se superponen esas dos funciones de onda pesadas por el momento dipolar, donde R es una dirección arbitraria en este caso, y que determinan las probabilidades de transición, ¿verdad? Y esas reglas para los átomos hidrogenoides están acá sintetizadas. Entonces, el cambio del momento angular puede ser más o menos 1, el cambio en el spin tiene que ser 0, el total tiene que ser más o menos 1 o 0, pero nunca de J igual a 0 a J igual a 0, por ejemplo, ¿no? Y después las reglas para más de un electrón en capa no cerrada, bueno, son estas. Son parecidas, ¿no? En general, pero para los valores totales. Ahora, las mayúsculas recuerden que son los momentos totales, o sea, el spin total, el L total, el J total de todos los electrones que están en la capa no cerrada. Y después tenemos la paridad, que la paridad está determinada por la cantidad de electrones que tengan números L impares, y si el número es impar, va a ser par, o sea, está dada por la función de onda, pero como regla general, se puede usar esto, ¿no? Que si tengo un número, el número de electrones con paridad impar, que está determinado por el número de electrones con L igual a 1, 3, 5 o L impar, si es par, va a ser par, si es impar, va a ser impar. Lo que dice acá es que tiene que haber un cambio de paridad para hacer la transición. Bueno, me estoy quedando sin voz, ¿qué hora es? Bueno. Menos cuarto. Seguimos 15 minutos más. Cuando tenemos átomos interactuantes que pueden formar moléculas, por ejemplo, a través de uniones covalentes o iónicas, covalentes era que se compartían electrones, iónicas era que cedía un electrón, y se forma la molécula, ahora tengo que considerar otras interacciones, ¿no? Antes considerábamos únicamente interacciones electrones, 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 núcleo, ahora tenemos que considerar electrones de distintas moléculas, electrones con núcleos, de átomos, electrones con núcleos de distintos átomos. Entonces, en moléculas, por lo general vamos a tener niveles discretos también depende un poco de la cantidad de átomos interactuantes para formar la molécula. Van a realizar transiciones también radiativas, y lo que pasa es que ahora, al formarse la molécula, me aparecen otros grados de libertad, que son los rotacionales y vibracionales. Y por lo general, las energías rotacionales y vibracionales van a ser más chicas que las electrónicas, y lo que siempre va a pasar es que la energía va a estar determinada por la suma de las electrónicas, las rotacionales y las vibracionales, porque siempre que una molécula, siempre la molécula en cualquier estado energético va a estar rotando y vibrando. Las longitudes de onda asociadas a rotacionales y vibracionales, por lo general están en infrarrojo lejano, microondas. Entonces, cuando yo tengo átomos que no interactúan, o sea, vamos a mirar ahora este gráfico que es energía en función de distancia entre los dos átomos, y ahora vamos a ver un caso simple de dos átomos. ¿Tengo una pregunta? Tengo un sí, pero no sé en respuesta a qué. Perdón, me perdí el... Me parece que es antiguo ese sí. Era algo que había preguntado hace mucho. Bien, entonces si tengo los átomos que no interactúan entre sí, la energía va a ser total, va a ser la suma de las energías sin ningún término de interacción. O sea, estoy por esta parte del diagrama. Entonces, puedo sumar energías de estados fundamentales, o puede ser que tenga que sumar energía de uno fundamental con un excitado. Ahora, cuando empiezo a acercar las moléculas, los átomos, si esos átomos se ligan, entonces va a haber una disminución de la energía electrónica. Y si los átomos están ligados, o sea, ahora tengo un pozo de potencial, me aparecen niveles de energía discretos que se deben a los estados vibracionales y rotacionales. O sea, la molécula formada va a vibrar y rotar.
por ejemplo, si fuera una molécula de 2 átomos, las excursiones máximas que realizaría en sus vibraciones serían desde este punto a este punto, ¿está bien? Y siempre la molécula se mantendría oscilando dentro de este pozo de potencial. Por supuesto que si las quiero seguir acercando, me encuentro con una barrera. Va a llegar un punto que no las puedo acercar más. También puede pasar que esas moléculas no se liguen, esos átomos, perdón, no se liguen, en cuyo caso directamente paso a una barrera de potencial, está bien, los átomos no se ligan. Y puede ser que tenga estados excitados donde las moléculas se ligan, donde los átomos se ligan. Entonces, los pozos son fuerzas atractivas entre los átomos que dan lugar a estados ligados que van a producir niveles de energía rotacionales y vibracionales. O sea, dentro de ese pozo vas a tener transiciones que van a ser infrarrojo, lejano o microondas. Claro, exactamente. Exactamente. Ahora, las transiciones de átomos, que eran entre estos niveles 2S, 3P, bueno, las permitió, yo acá marqué cualquier flecha, hay que ver si es permitida, ¿no? Pero son transiciones que tienen espectros muy finitos, ¿también? Son transiciones atómicas. Cuando yo tenga moléculas formadas, esas transiciones electrónicas ahora van a estar superpuestas con los niveles vibracionales, y los rotacionales también. Entonces voy a ver este tipo de patterns, ¿está bien? En los espectros. También puede ser que si tengo moléculas formadas por muchos átomos, o tengo temperaturas muy altas, no vea estas líneas, sino que vea un envolvente, ¿está bien? Entonces voy a ver el espectro ensanchado, ¿sí? Entonces, nada, en nuestro esquema, este esquema de niveles lo podemos representar de esta manera, en donde voy a tener los niveles electrónicos, que son las líneas más gruesas, y superpuesto con los electrónicos voy a tener los vibracionales, que son estos que están acá, y los rotacionales, que son aún más chiquititos todavía por acá. Y voy a tener transiciones electrónicas entre el nivel 1 y el 0, voy a tener transiciones vibracionales, por ejemplo, entre este y este, transiciones rotacionales entre dos niveles de estos chiquitos, rotovibracionales entre este y este, por ejemplo. ¿Está bien? O sea, ahí se me abre un mundo de posibilidades. Nada, un comentario, que los láseres que tienen espectro muy finito también se usan para hacer espectroscopías. Hay una práctica en Labo 5 que es una espectroscopía láser, que no sé si todos la llegaron a cursar, no sé quién hizo Labo 5 en pandemia, no sé qué. Ahora está como todo muy desorganizado. Bueno, entonces, decimos que la molécula va a tener energía total, electrónica, rotacional más vibracional. Las electrónicas van a estar visibles UV, vibracionales van a estar en el infrarrojo, y rotacionales van a estar en infrarrojo lejano o microondas. Moléculas típicas, por ejemplo, tenemos las moléculas lineales, como la de hidrógeno y la de CO2. Tenemos estructuras más complejas, como la symmetrical top, etc. Entonces, ahora los grados de libertad que tengo van a ser los grados de traslación, que son 3, o sea, tengo un grado total de libertad que es 3 por el número total de átomos, ¿no? Y después tengo los de traslación, que son siempre 3, los de rotación, que pueden ser 3 o 2, según la molécula sea lineal o tenga una estructura más compleja, y todo el resto son niveles vibracionales. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, ¿qué hora tenemos? Por ejemplo, para moléculas lineales, la energía rotacional, si tengo un solo momento de inercia, la energía rotacional es un medio de I por omega cuadrado, que lo puedo escribir como L cuadrado sobre 2I, y entonces puedo pasar rápidamente a la forma cuántica de esas energías, diciendo que el L cuadrado es J por J, acá uso el total, ¿no? JJ más 1 por H barra, pero la energía rotacional en una molécula lineal va a ser esta, ¿no? J por J más 1 H barra sobre 2 veces el momento de inercia, y vamos a llamar, podemos llamar a B como este parámetro H sobre 8pi cuadrado por la velocidad de luz por I. J vale 0, 1, 2, etc. ¿no? Una molécula con
con dos momentos de inercia, como es esta, la symmetrical top, tiene una energía un poco más compleja, y tiene dos números cuánticos, en ese caso. Ahora J va a valer K, K más 1, K más 2, y K puede valer 1, 2, 3, 4, y estas son las reglas de selección de transiciones permitidas para este tipo de moléculas. O sea, delta J va a valer 0 más menos 1, delta K va a valer más menos 1. Entonces, el ejemplito para el hidrógeno, por ejemplo, para la molécula de hidrógeno 2, monoatómica, porque son los dos átomos iguales, si calculo el momento de inercia calculado desde el origen, es m1r1 cuadrado más m2r2 cuadrado, las masas son iguales, las distancias son iguales, así que esto es muy fácil de calcular, md cuadrado. Y la distancia entre los dos átomos es aproximadamente 1 Armstrong. Entonces, bueno, y la masa es la masa de 2 veces la masa del hidrógeno. Entonces puedo calcular la masa, puedo calcular el momento de inercia con estas expresiones, y puedo calcular el parámetro B con esta expresión, y eso me sirve para saber cómo están separados los niveles de energía, porque entonces digo, bueno, el rotacional de nivel de energía más bajo, que es J igual a 0, me da 0, el siguiente es 2BHC, y ahora tengo B, y tengo H y tengo C, y puedo calcular con esas energías. Y lo que veo es que la longitud de onda, o sea, acuérdense que nosotros decíamos las transiciones están dadas, la frecuencia de la transición está dada por la diferencia de energía, eso corresponde a una longitud de onda de Hc sobre la diferencia de energía que está en el infrarrojo lejano. Ahora bien, la pregunta es si yo podría tener una transición en el infrarrojo lejano para este tipo de molécula. ¿Qué opinan? No sé de qué depende. Y veníamos viendo que las transiciones radiativas, ¿de qué tipo de transiciones eran? ¿Era una interacción de qué tipo? Con el Dipolar. campo dipolar. Sí, a ver, claro, en principio esta molécula no va a tener momento dipolar. Claro, pues como la molécula no Por- tiene momento dipolar, esta transición no puede ser una transición radiativa. No, por simetría, ¿no? Claro. Bueno. Entonces, o sea, sabiendo que no puede tener una transición radiativa, vamos a igual a ver cuáles serían las transiciones posibles para el momento, para las rotaciones. Y bueno, entonces podemos hacer una esquemita de niveles, viendo que si hacemos la diferencia de energía entre los dos niveles, va lineal con J. Significa que cuanto más grande J, están más separados, ¿está bien? Y entonces empieza J0, se empiezan a separar, y lo que decíamos de la regla de selección era que delta J podía ser más o menos 0 o más o menos 1. Entonces las transiciones permitidas, acá están marcadas las de más 1 en realidad, o sea, de 4 a 3, de 3 a 2, de 2 a 1, y también podría marcar las que van para arriba, de a 1, ¿también? ¿Sí? Esas serían las permitidas con este esquema de nivel, que es muy simple y que sabemos que no podríamos tener. Me parece que vamos a hacer un recreo porque ya no me está dando la garganta. Nada, que no son dipolares, ¿no? Entonces no podrían emitir luz. Bien, hagamos ahora el recreo que son 58 y seguimos con esto. Te hago ¿Sí? una pregunta, Gabriela, y en estas transiciones, ¿la energía cómo sale? ¿Cómo sale? Vos tenés en un estado rotacional la molécula, pasa a un estado rotacional de energía más bajo. Sí. La diferencia de energía... Y será por fonones, por ejemplo, me imagino. Pero no es un sólido, ¿no? Es un gas en ese caso. Y será por choques. Ok. Sí.
pero no, digamos, obviamente, no por radiación. No. Perfecto, no era eso lo que no me... Hago una pausa. Dale, dale. Bueno, entonces decíamos, me retraso un poquito que después del recreo me olvidé que había hecho antes. Veníamos hablando de las transiciones permitidas. Bueno, entonces nos quedaría calcular las poblaciones. Y para calcular las poblaciones lo que podemos hacer es usar la distribución de Maxwell-Boltzmann. Por ejemplo, para el caso de los rotacionales. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, la multiplicidad, el factor de Boltzmann, y después abajo sumamos sobre todo los casos posibles. Entonces podemos definir a una temperatura de rotaciones como B por H por C sobre K de Boltzmann, y lo que vemos es que que la temperatura de rotaciones, en función de los parámetros que recién calculamos, y poniendo BHC sobre K de Boltzmann, da el orden de 400 Kelvin para la molécula de 42 Kelvin para la molécula de hidrógeno, que es una temperatura que es mucho más baja que la temperatura del ambiente. Entonces, en realidad estos niveles los podemos pensar como niveles continuos, y lo que vemos es que la suma que está acá abajo es del orden de, si la resolvemos como una integral, es la temperatura sobre la temperatura de las rotaciones. Entonces podemos escribir las poblaciones para los niveles rotacionales de esa manera, y acá hay un grafiquito de cómo se verían esas poblaciones en función de la temperatura. O sea, temperatura más grande, temperatura más chica, sería que este factor θ-ROT sobre T aumente, y entonces las poblaciones estarían en los niveles más bajos, ¿está bien? De energía. Si aumento la temperatura, este número se me hace más chiquito, entonces se me desparrama más a niveles de energía, a números cuánticos más altos. Si comparo el electronvolt, o sea, sería la energía de las rotaciones, sería K de Boltzmann por θ, para el caso del θ rotacional, lo que veo, y para el caso de la temperatura ambiente, lo que veo es que es mucho más chiquito. Acá le falta multiplicar por K, ¿no? O sea, acá le falta la K de Boltzmann. En electronvolt es un orden de magnitud más chico que la temperatura ambiente, básicamente. ¿Está bien? O sea, está justificado hacer ese pasaje de la integral, de la suma a la integral. Bien, entonces, las vibraciones, decíamos que íbamos a tener un grado de libertad de vibración, o sea, si teníamos n moléculas, las vibraciones eran todos los grados de libertad que me restaban de considerar traslaciones y rotaciones. Y traslaciones y rotaciones siempre tenía 3 para traslación y 2 o 3 para rotaciones. Entonces, en el caso de las vibraciones, lo que habíamos visto es que el potencial tenía un pozo de energía, la energía tenía un pozo de potencial, perdón, en donde los niveles son discretos y la molécula oscila realiza sus vibraciones realizando una excursión entre este valor y este valor, ¿no? Esos niveles discretos los puedo modelar como un potencial cuadrático, y entonces sería el potencial de un oscilador armónico. Perdón, la energía la podría modelar por un potencial cuadrático, entonces sería como el potencial de un oscilador armónico cuántico. Y conocemos entonces, para el oscilador armónico cuántico, cuáles son las energías vibracionales, ¿no? Porque es nu más 1/2 por h, la frecuencia de la oscilación, básicamente. La frecuencia, esto es un, si no sé yo estoy tratando de mantener la anotación del libro, que a veces es bastante confusa y usa cosas muy parecidas para indicar. Nu1 es el número cuántico, y acá es la frecuencia. O sea, acá es B, y acá es nu, perdón. Esto es B, y después está más redondeado ahí abajo, no sé si se nota. Esto es B1 y esto es nu. La frecuencia la puedo escribir como 1 sobre 2pi, la raíz de una constante elástica, sobre mu, donde mu es la masa relativa. Y la diferencia de energía vibracional es
bueno, esto un medio me deja de importar, y es H por nu1. Entonces, si tengo varios grados de libertad, tengo que considerar un término por cada grado de libertad. Y la regla de selección para las vibraciones es que dentro de un modo, o sea, cuando estoy dentro del modo, por ejemplo, de frecuencia 1, o dentro del modo de frecuencia 2, el salto en el número cuántico es más menos 1. ¿Está bien? Entonces, dentro de un modo, voy subiendo de A1 y voy bajando de A1. ¿Sí? Ay, me fui para el otro lado. Acá. Bien, entonces, para el caso de la molécula de hidrógeno que estábamos considerando, siempre las energías de rotación son mucho más chiquitas que la de vibración, y acá hay un ejemplo para el modo I, ¿está bien? 2 niveles vibracionales, el 1 y el 2. Y el 1 y el 2 en realidad ven que están compuestos por varios niveles que son los rotacionales, ¿está bien? O sea, este es el 1 vibracional con todos sus rotacionales, este es el 2 vibracional con todos sus rotacionales, todos correspondientes al mismo modo, o sea, a la misma frecuencia. Y las reglas de selección en ese caso son que en un modo el número cuántico de las vibraciones puede aumentar o disminuir en 1, J puede o bien quedarse igual o cambiar en 1 menos 1. No puede ir de 0 a 0, lo único, eso no. Entonces se conocen como ramas o branches, esta es la P, Q y R branch, a las transiciones que tengan delta J menos 1, delta J 0 o delta J más 1. Siempre yendo desde el superior al inferior. Entonces, por ejemplo, la Pi branch, que es bajar en 1, la tengo de menos 3 a menos 4. Bueno, subir sería bajar desde es como está raro la resta, ¿no? Voy desde el 3 al 4, o sea, voy de un número menor a un número mayor. La delta J igual a 0 está acá, está la Q. El tema es que Q igual a 0, en este caso para la molécula de hidrógeno, tiene el cambio de J igual a 0 a J igual a 0, y ese no es una transición permitida. Entonces esa no la pongo. Bueno, y después tienen las R, que van desde un número mayor a uno menor, ¿no? Por ejemplo, esta, del 10 al 9. Bien, entonces, si miramos vibraciones para otra molécula un poco más interesante, que también tenemos el láser de CO2, tenemos, las rotaciones van a ser similares a la de molécula de hidrógeno porque es una molécula lineal, ¿está bien? Así que van a ser similares. Las vibraciones, ahora puedo ver cuáles son los modos vibracionales que tengo, que son el modo que se llama de stretching o estiramiento, que las dos a ver, yo no tengo la cámara, ustedes sí me ven en una cámara, ¿no? Yo no la tengo habilitada, pero... Sí, te vemos. Sí, te vemos. Entonces, las dos moléculas del extremo se mueven juntas en direcciones opuestas, ¿no? La molécula se estira y se comprime, la que queda quieta es la de carbono, en el medio. El asimétrico es que, bueno, como están las flechitas, ¿no? Se mueven en direcciones opuestas estas dos, y en direcciones iguales las dos de oxígeno. Y el de flexión es que la molécula de carbono va para un lado y las otras dos van para abajo. Entonces, las frecuencias de esos tres modos de vibración, son estas que están escritas acá, son del orden de 10 a la 13, 1 sobre segundo, en todos los casos. Entonces yo puedo escribir la energía de vibración teniendo en cuenta tres términos. La energía de vibración total, bueno, en el estado 000, como 000 es la energía del vacío, me da, y acá me olvidé de poner, pero son electronvolt, me olvidé de poner las unidades, ¿no? Son electronvolt, 0.2 electronvolt. Y después puedo calcular los delta energía entre la del vacío y la energía del modo, por ejemplo, 100, o sea que es excitar a este y no a estos dos. Las puedo calcular usando estas frecuencias, ¿sí? Entonces me dan estos órdenes. ¿Se dan cuenta cómo hacerlo o quieren que lo revisemos?
No, creo que queda claro. Claro, Claro, ¿no? lo puedes mirar, sí. Bien, es nada, es multiplicar h por nu, y es h nu 1 para el primer caso, es esa cuentita nada más. Bueno, entonces, estos son los niveles de energía esquemáticos para el CO2. Y si miro solo las vibracionales, lo que estoy mirando, o sea, el nivel láser son estos dos, ¿no? 10.6 micrones y 9.5 micrones. No me está diciendo entre qué niveles, pero si miro solo las vibracionales, entonces miro del nivel 001, que es activar al modo 3 en su primer estado excitado, al nivel 100, que es activar el modo 1 al primer modo excitado. Si calculo la diferencia de energía y calculo la longitud de onda, no me da igual a la longitud de onda del láser, ¿está bien? Entonces lo que tengo que ver es de tener en cuenta aparte las rotaciones, o sea que las transiciones láser en el láser de CO2 son transiciones roto-vibracionales, ¿sí? Y este comentario es importante porque nosotros estamos haciendo un salto en uno, ¿está bien? Pero son de distintos modos, así que no hay ningún problema, ¿está bien? Bien. En este caso sobre todo, ¿no? En este no se cumple, ¿no? El delta n es 2, pero estoy haciendo una transición entre el modo 3 y el modo 2, o sea, voy del de flexión 001 al de estiramiento asimétrico 020, así que no importa la regla esta que tiene que ser más o menos 1. Bien, entonces, si considero las rotaciones, en realidad la transición de 10.4 va en la P branch, o sea que el delta J es menos 1, voy del 19 al 20. Entonces lo que tendría que hacer es agarrar la energía de las rotaciones y calcular el delta de energía del 19 al 20. Entonces lo que ustedes tendrían que hacer como tarea es escribir la energía total, ¿está bien?, de esta molécula, vibracional más rotacional, y después ver cómo es la energía de transición, ¿está bien?, considerando la energía total. ¿Se entiende? ¿O no? O sea, las transiciones láser de 10.4 es de un nivel roto vibracional, o sea, del que tiene J19, a un nivel roto vibracional roto vibracional del 001 a uno roto vibracional del 100. Y el cambio que hago para ir en energía rotacional es por la P branch, que es esta. O sea que cambio el J del 19 al 20. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Bien. Todo esto, perdón, Gaby, es siempre para la molécula en su estado fundamental. Bueno, no, porque el estado fundamental es este de acá abajo. Me refiero al estado electrónico. Ah, el electrónico. Están en el mismo estado electrónico, con lo cual no te importaría porque en la diferencia se te va. Se te va el... Si estás dentro de un mismo estado electrónico, al hacer la diferencia de energías, se te compensa, ¿no?, esa energía del electrónico. Claro, claro, por eso. O sea, el Sí, estado sí. inicial y el final son siempre el mismo estado electrónico. Sí. Okay. Bien. O sea que en realidad, no sé si es el mismo, no sé si es el fundamental, pero digamos, Claro, siempre es el mismo. Eso quise decir. claro. Bien. Podemos también calcular el ensanchamiento Doppler, es un láser gaseoso, así que sabemos que nos importa Doppler. Y lo que hacemos es, bueno, ¿se acuerdan? Esta formulita la habíamos calculado en la otra clase, la copio acá simplemente, y lo único que te voy a hacer es reemplazar la temperatura, típicamente 500 Kelvin para estos láser, y la masa atómica total. Y si calculo eso, si pongo los numeritos, me da que el delta de Doppler, el ancho de Doppler es 6.83 por 10⁷ Hz, y el electrón volt, que es multiplicar por H, es 2.83 por 10⁻⁷ electrón volt. Y si miro la diferencia de energía rotacional, que la habíamos calculado también hace un par de transparencias, es 9.68 electrón volt, que es mucho,
que el Doppler termina siendo mucho más chiquita que la diferencia de energía de los rotacionales. Significa que yo podría resolver esas líneas, ¿está bien? Podría resolver las líneas rotacionales, ¿sí? Porque el ensanchamiento es mucho más chico que la energía, ¿sí? Esto empieza a empeorar si yo empiezo a aumentar la presión, ¿está bien? Porque si empiezo a aumentar la presión, empiezan a importar las colisiones. Si empiezan a importar las colisiones, tengo las colisiones de pasantes, las colisiones, ¿cómo se llamaban? De población colisional, que me empieza o bien a ensanchar la línea o bien a cortar los tiempos de vida, y por lo tanto, ya cuando tengo una presión del orden de 8 atmósferas, esa línea ya no la puedo resolver. ¿Está bien? A veces también se llama ensanchamiento por presión, porque muchas veces uno puede dar una expresión en función del ensanchamiento en función de la presión. Entonces se llama también ensanchamiento por presión, pero es el mismo efecto, ¿no? Aumento la presión, aumento el número de choques, si aumenta la presión, disminuyo el camino libre medio, entonces aumenta la probabilidad de chocar, básicamente, ¿sí? Bueno, si miramos los tiempos de vida de estos niveles, lo que tengo es que el gamma UL es mucho más chiquito que este. A ver, esperen que me perdí. Esto, gamma UL, es este. Está bien, gamma UL, que es la tasa de transición del U al L, es mucho más chico que el gamma L0, que es de este nivel al fundamental. Eso significa que el tiempo de vida de este nivel es mucho más largo que el tiempo de vida de este nivel. ¿Está bien? Porque gamma UL eran inversos, ¿no? Con el tiempo de vida. Entonces me invierte la relación. Y eso es muy importante, porque yo quiero, en láseres en general, tener un tiempo de vida del nivel superior muy largo, de manera de poder acumular de poder acumular población. Y quiero un tiempo de vida del inferior muy corto, de manera de vaciarlo muy rápidamente. De esa manera logro lo que se conoce como inversión de población, que lo vamos a tratar mejor en las próximas clases, en donde la población del nivel superior va a ser mayor que la población del nivel inferior. Y eso es lo que me permite dar ganancia en los láseres. ¿Está bien? Necesito lograr inversión de población para poder tener emisión estimulada y poder obtener emisión láser. Vamos adelantando algunos resultados. Entonces, antes teníamos para niveles atómicos un único electrón, letras minúsculas para el momento angular orbital, letra mayúscula para el total, la notación de Russell-Sanders, ¿está bien? Ahora, para moléculas vamos a hacer algo parecido. En lugar de tener las letras SPDF, vamos a poner sus mayúsculas en letras griegas, sigma, pi, delta, phi, ¿está bien? Vamos a anotar entonces el momento angular orbital para las moléculas con estas letras. El número cuántico rotacional va a ser delta. Delta más 1, delta más 2. Y el de spin va a ser lo mismo que antes. Entonces, el estado de la molécula lo vamos a poner como delta 2s más 1. ¿Sí? Por ejemplo, para un singlete, o sea, multiplicidad 1, con momento angular 0, o sea, sigma, la anotamos así, sigma 1. ¿Está bien? Esa es la notación para las moléculas. Para decir que tengo un estado excitado o un estado fundamental, voy a usar el X para el fundamental y A, B, C, D para el excitado. O sea, este sería el fundamental del estado sigma, multiplicidad 1, y este sería el excitado con multiplicidad 1 de L igual a delta. Y se anota la paridad como mu y G por Gerade o Angerade. Esa es la notación para moléculas. Entonces, por ejemplo, acá tengo, para la molécula de nitrógeno,
tengo estados, estos son los estados atómicos no interactuantes, y cuando se forma la molécula tengo, por ejemplo, el B3PG. ¿Sí? Tengo el A3 sigma y no se ve bien. Bueno, y este es el fundamental. ¿Está bien? Esa es la notación para niveles moleculares. Bueno, entonces ahora tengo tenía, hasta ahora estábamos viendo los rotacionales y los vibracionales, y ahora le agregamos, y vimos, bueno, esto es notación, perdón, para el estado total, ¿no? Pero ahora vamos a ver las transiciones electrónicas. Para las transiciones electrónicas, momento angular cambia 0 más menos 1 y spin 0. ¿Está bien? El ancho de las líneas de las transiciones electrónicas es igual que como veníamos hablando. Tengo, para la línea natural, es un homogéneo lorentziano, para el ensanchamiento Doppler, inhomogéneo gaussiano o Voigt. ¿Está bien? Nuevamente, que yo pueda resolver estos niveles depende de la presión. Para presiones bajitas predomina el colisional, que es homogéneo lorentziano, para el colisional de población, el que de Puebla, no el que de Fasante. Para mayor que 50 torr, empieza a dominar el colisional, acá está como se llama por presión, o sea, ya empieza a ser muy importante. Ya cuando llego a 6000 torr, se solapan y veo un continuo. Ahí ya no puedo más distinguir niveles. Para las transiciones electrónicas también importa lo que se conoce como el principio de Franck-Condon. El principio de Franck-Condon me dice que las transiciones electrónicas son tan rápidas que no da tiempo a que la molécula cambie de estados o cambie la distancia internuclear durante las transiciones. Entonces, la transición electrónica es vertical. En el diagrama, estamos hablando siempre del diagrama de energía y distancia entre átomos, ¿no? O sea que puedo tener esta transición, pero no puedo tener esta. ¿Sí? ¿Y dónde es más probable que haga la transición? Y bueno, si yo pienso en una molécula de dos átomos que se está estirando y comprimiendo, la molécula va a permanecer más tiempo en esta posición, ¿no? Porque es cuando es el punto de retorno es donde permanece más tiempo. Entonces es más probable que se realicen cuando la molécula tiene este estiramiento, ¿está bien? Cuando la molécula está estirada en R, en su estiramiento máximo, es más probable que se realice la transición. Este es el principio de Franck-Condon y lo que usamos para las transiciones moleculares electrónicas. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo de un láser de exímeros. Es un láser muy interesante, la verdad, cómo funciona, y muy importante fue en la industria semiconductora, porque si se acuerdan cuando yo les di la primera clase, que les mostraba cuál era el roadmap para la industria semiconductora, para ir disminuyendo la longitud de onda, y aumentando el número de circuitos integrados por unidad de área, supongamos. Una de las fuentes que se usaron para hacer impresiones, después de usar las lámparas de mercurio y lámparas gaseosas, fueron los láseres de exímeros. Fue este y el de 190, o sea, este es el de Fluor 2, que es 153, pero después hay otro que es de 190 y pico de nanómetros. Esos son los que primero se usaron para hacer litografía. Perdón, tengo una consulta muy ignorante. ¿Qué es un exímero? Bueno, son estas moléculas que resultan de combinar, por ejemplo, xenón y flúor, xenón y cloro, kriptón y flúor, que no existen naturalmente en el estado natural, en el estado a temperatura ambiente y en el estado fundamental. Entonces estos niveles que están acá son niveles que en realidad no duran nada de tiempo, se desarman enseguida apenas los dos átomos se tocan, o sea, no son estables. ¿Cómo formo la molécula? Tengo que excitar a una, por ejemplo al flúor en este caso. Cuando el flúor se excita, ahí sí se combina con el xenón y se forma un estado ligado. Y ese estado ligado sí tiene un tiempo de vida de un tiempo de vida respetable, son 5 nanosegundos.
Ahora, la ventaja de este tipo de láser es que justamente yo tengo el estado excitado que dura un tiempo largo, y el estado fundamental que no existe prácticamente. O sea que la inversión de población que yo les contaba en el láser de CO2 se da naturalmente, ¿está bien? Porque apenas la molécula decae, el nivel se desarma, no existe ese nivel. Entonces, funciona de esa manera, excito al flúor, se combina con el xenón, forma la molécula que tiene un tiempo de vida de 5 o 10 nanosegundos, de 5 nanosegundos, y tengo tiempo para inducir las emisiones espontáneas y ver la emisión láser. Así funciona este láser. En ese caso, digamos, vos cuando formás la molécula directamente se forma en el estado, el que sería acá el excitado. Y claro, vos tenés que excitar al flúor para poder combinarlo con el xenón. Claro, pero una vez que excitas al flúor, se combina y eso es el estado, el que estaría el estado up. Claro, es un estado excitado, claro, sí, sí. Ok. Ah, está bien. Bueno, está bueno este láser también. Ya no sé si se siguen usando, no habría que mirarlo, es un poco. Bueno, láseres de colorantes son, bueno, acá, ahora estamos... Sí. Bueno, sí. El láser de colorantes son medios más densos, o sea, en el sentido que tienen, si bien tienen pocas, fíjense que es una parte de moléculas en 1000 de solvente, o sea, esas moléculas están prácticamente aisladas, ¿verdad? La ventaja es que uno tiene un montón de moléculas, y entonces si tiene un montón de moléculas, tengo un montón de longitudes de onda. Entonces lo que hago es excitar a la molécula, y después miro la radiación. Y es sintonizable. La puedo, como tiene un espectro de absorción tan ancho, aparte, ¿ven? Que son como 100 nanómetros, lo puedo bombear con una lámpara flash de espectro amplio, o con un láser, ¿está bien? Entonces, moléculas de colorante también son llamadas cromóforos, acá están las estructuras moleculares de algunas de ellas, y son muy efectivas, muy eficientes, o sea, la eficiencia cuántica es aproximadamente 1, esa es una ventaja de estos láseres. Bueno, y esto es un típico diagrama de niveles de energías de moléculas de colorantes. ¿Cómo es esto? Tengo un estado singlete, ahora la notación cambia, es un estado singlete, y acá está su correspondiente excitado, y un estado triplete, y su correspondiente excitado. Entonces puedo absorber luz en una banda muy ancha, ¿ven? Que es esta, el PAM, y emite luz también en una banda bastante ancha. Y después tengo transiciones rápidas entre niveles vibracionales que no emiten luz, que hacen que la población decaiga al nivel inferior del singlete 1, y tengo transiciones rápidas también, que no emiten luz, desde donde caiga la molécula hasta el nivel inferior del S0. Y después tengo el triplete, que es un problema, en realidad. Tiene también una absorción que está bastante sintonizada con la emisión láser, y puedo poblar al estado fundamental del triplete por una transición lenta del estado singlete al estado triplete. Tengo un slow transfer acá, y un slow transfer acá. Bueno, acá órdenes de magnitud para vibracionales y rotacionales, y ahora les voy a mostrar, bueno, ya casi que les expliqué esto, ¿no? Acá son los tiempos típicos de decaimiento colisional entre estos niveles, son muy cortitos, no son tan cortitos tampoco, son 10 a la menos, bueno sí, de la menos 2 a la menos 13, sí son cortitos. Y la transición radiativa, que es del orden de 10 a la menos 9, un nanosegundo, ¿está bien? Que es esta. Ahora, yo puedo, por el principio de Frank-Condon, como decimos recién, hacer todas estas transiciones verticales del nivel inferior del S1 a cualquiera de estos niveles del S0. Y este ancho que yo permito tener todos estos decaimientos, me da la sintonización de los láseres de colorante. ¿Está bien? Sí. Cuando decís slow transfer, ¿a qué te referís?
Que el decaimiento, que es la tasa de decaimiento es baja. Pero ¿cómo decae? No radiativo, o sea, por... Es no radiativo, sí. Se llama Intersystem Crossing, esto. O Intercrossing System. Esperen, creo que lo tenía anotado acá arriba. Sí, Intersystem Crossing. Ahí está. Y vos decís que es problemática básicamente porque la transición de T1 a S0 no es, del triplete al triplete no emite, y eso no queremos. ¿Una cosa así? Es mucho peor que eso todavía. Ah. Es mucho peor que eso todavía. ¿Qué pasa acá? Si el láser está emitiendo y yo estoy poblando este nivel, lo que me está pasando es que emisión láser puede ser absorbida por el triplete. ¿Está bien? Si yo tuviera este nivel vacío, no pasa nada, pero si yo empiezo a llenar este nivel, entonces puede ser que los fotones generados por el láser se absorban por el triplete. Eso Okay. es el problema que tenemos con este. Eso quilombo también. Claro, claro. Entonces, nada, de T1 a S0 después es lento. O sea, justamente lo que yo les decía antes de la relación entre los tiempos del nivel superior y el inferior, acá se da al revés. Tengo que de T1 a S0 es lento, o sea, acá me resulta fácil acumular población. Y si acumulo población acá, soné porque puedo tener esta transición del T1 al T2. Y eso va en detrimento de la inversión de población y en detrimento de la eficiencia de emisión láser. ¿Está bien? Va de las dos maneras. Tiene problemas. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, si este slow transfer es como 100 microsegundos, este también. Entonces yo lo que tengo que hacer es que suceda todo antes que se pueble este nivel. Entonces una forma de hacerlo es usar un láser pulsado. Entonces si yo excito con un láser pulsado, por ejemplo, si fuera 1 minuto, estoy en pérdida, porque esto se puebla rápidamente en 100 microsegundos comparado con este minuto. Pero si yo tomo un láser pulsado de 100 nanosegundos, o una lámpara flash de 100 nanosegundos, entonces este tiempo es mucho más chico que el tiempo que hace posible que este nivel se pueble. Entonces, una forma de solucionarlo es usar el pan pulsado. Y otra forma de solucionarlo es, si quiero usarlo en continuo, lo que tengo que hacer es renovar el colorante permanentemente. Entonces lo que hago es usar un flujo laminar de colorante para remover el material en estado triplete, lo cual es otro nivel de chanchada a nivel experimental. ¿Está bien? Bien. Nada, este es un resumen chiquito vamos viendo un poco en los niveles que les voy mostrando este tipo de estructura, ¿no? Que tenemos un bombeo, ya lo vimos hace unas clases, pero ahora vamos a ir agregando condimentos. Tengo un bombeo entre dos niveles para suministrar energía a un nivel up, que puede ser que bombee un nivel y que después decaiga rápidamente por colisiones y llene este nivel. Ahora complemento con que quiero que este tau U sea largo y quiero que este tau U sea corto. ¿Está bien? De esa manera voy a lograr la inversión de población, o sea que el NU sea más grande que el NL. Entonces quiero que este se vacíe rápido y quiero que este viva mucho, así se llena. Eso es lo que busco en láseres. Salvo los láseres particulares, tipo el láser de electrón laser, que es otra cosa, ¿no? Bien. El otro medio de alta densidad son los dieléctricos, y por lo general vamos a interpretar, ya hablamos también de esto, pero los dieléctricos que son dopados, o sea que tenemos una matriz cristalina que tiene iones, que son los que emiten, y acá tenemos como un resumen de cosas que puedo encontrar. Por ejemplo, para la especie activa cromo-neodimio, el ion se puede dopar, se puede crecer, se puede generar de varias maneras. Queremos bajas concentraciones, queremos que no interactúen, queremos tiempos de vida largos, por lo que dijimos recién. Ejemplos de sustratos, tenemos cristalinos y óxidos, y bueno,
Si tenemos bajas concentraciones, esto es lo importante, que los iones van a estar como aislados, no van a interactuar, y las emisiones que me van a importar son las de los iones, aunque a veces puede ser que haya una modificación leve de los niveles, pero los que emiten láser son los iones. Bien, entonces, para un material host cristalino, y teníamos los vidrios, habíamos visto que para el host cristalina teníamos típicamente un ensanchamiento homogéneo, la clase pasada. Para los vidrios teníamos un ensanchamiento inhomogéneo, pero cada cual tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿está bien? Por ejemplo, el host cristalino tiene mejor conductividad térmica, y eso me importa porque quiero disipar calor, ¿está bien? Quiero, por ejemplo, que si estoy transfiriendo energía a fonones, esos fonones se disipen rápido. Quiero que el material no se fracture por ciclos de temperatura, quiero que no se deforme, ¿está bien? Por lo general los cristales son más duros, más durables. La calidad óptica la quiero siempre, porque quiero que la luz se propague sin difractarse, sin escaterearse, que no haya aberraciones, que no haya variaciones de índice de refracción. Pero bueno, una ventaja de los vidrios es que puedo fabricarlos en volúmenes grandes. Y vidrios en volúmenes grandes son importantes cuando quiero, por ejemplo, fabricar láseres de alta potencia, amplificadores para láseres de alta potencia. Eso van a ver una charla que es la que va a dar Jorge, y les voy a también después más adelante dar un link de una charla mía que está en YouTube para que vean también. Ejemplos de materiales dopados con iones, son todos estos, hay un montón. Y los que ya habíamos visto que eran interesantes eran estos de las tierras raras, que tenían el efecto particular del aislamiento de los niveles FN, también por los orbitales más externos, y que básicamente uno busca las transiciones que sean entre esos orbitales F para que estén aisladas del medio. Uno lo hace de esa manera. Bueno, acá nada, tienen el átomo neutro, ven que acá ya el láser ion ya lo muestra como la configuración 4, como lo que veíamos al principio, no muestra toda la configuración electrónica, muestra lo último nomás, ¿sí? Bien, y habíamos dicho que neodimio YAG tenía líneas muy angostitas, esto ya lo vimos, lo vamos a repetir un poco, y se debía a eso justamente porque estamos viendo transiciones iónicas muy aisladas. Entonces en el espectro podemos ver líneas muy angostas, y habíamos dicho también allá al principio de la clase de medios activos que estos niveles están influenciados por el campo del cristal, y por eso tenemos rota la degeneración, ¿no? Bueno, en el láser de neodimio YAG tenemos, por ejemplo, cuando host es YAG, es el cristal o el vidrio, y acá tenemos algunas de las... La longitud de onda cambia un poquito cuando está en YAG o cuando está en vidrio, unas 1.64, unas 1.54, 1064, 1054, son muy parecidas, pero hay uno que es mucho más, o sea, el neodimio en glass es mucho más ancho espectralmente que el neodimio YAG, por el ensanchamiento inhomogéneo, ¿está bien? Por el ensanchamiento, por tener por emisiones de fotones que se originan en distintas zonas de cristales que tienen distintas tensiones, por ejemplo. Bueno, el YAG tiene un dopaje muy bajito, y en vidrio se puede tener mayor concentración de dopaje. El YAG se puede crecer únicamente en pequeños volúmenes porque es un cristal, los cristales no son fáciles de crecer en volúmenes grandes. En cambio, el vidrio, como les dije antes, se puede crecer en volúmenes muy grandes para hacer estos que se llaman slab amplifiers. Y bueno, y como tiene menor conductividad térmica, entonces tengo que tener cuidado cuando le doy mucha energía para que no se me queme el cristal, entonces tengo que bajar en menor potencia, trabajar en menor potencia continuous wave, continuo, o menor repetición en el caso del pulsado, ¿está bien? Nada, este lo salteamos porque ya lo hablamos, me parece, varias veces, el de cromo. Sí, es el de rubí, ya lo hablamos. Bueno, entonces, algunos ejemplos de número
para el láser de neodimio, ¿no? Tengo un volumen de medio activo de neodimio Jack de 1 centímetro cúbico, y tengo un dopaje de 1% de la concentración atómica, y la densidad atómica es del orden 10 a la 26. Entonces me pregunto, ¿cuál es la energía máxima radiada? La máxima, porque vamos a hacer una cuenta muy fácil, donde no estamos considerando que hay fotones que se van por scattering o por lo que sea, ¿no? Entonces, el límite máximo, ¿cuál va a ser? Digo, si tengo... ¿Vamos bien o estoy muy sola hablando? ¿Estamos? ¿Están? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Bien, entonces, la energía máxima radiada. La energía de un fotón es h nu, o sea, hc sobre lambda, y teníamos esta formulita mágica, 1240 sobre lambda, me da directamente la energía en electrón volt. Ahora, si yo quiero pasar electrón volt a joule, multiplico por 1.6 por 10 a la menos 19 joule por electrón volt, y tengo la energía en joule. Entonces, si supongo que todos los átomos emiten juntos, que esto es el paso que es medio trucho, digámoslo, entonces la energía total va a ser la energía emitida por un fotón por el número de átomos. Entonces la energía máxima que puedo emitir es 2.58, 10 a la 7 joule por metro cúbico. La potencia, si se acuerdan que teníamos un tiempo de vida superior de 230, la potencia la puedo calcular como energía por unidad de tiempo. ¿Está bien? Entonces potencia, energía por unidad de tiempo, hago las cuentitas, y me da 1.12 por 10 a la 11 watt por metro cúbico. Si el volumen del medio activo es 1 centímetro cúbico, tengo esta potencia, 10 a la 5 watt más o menos. Ahora, yo puedo querer enfocar esta potencia con una lente, y entonces si la enfoco con una lente, por ejemplo, en un área de 1 milímetro, lo que tengo que hacer únicamente es dividir por el área, pi por radio cuadrado, y la potencia sobre el área me da la intensidad, y esos son del orden de 10 a la 11 watt por metro cúbico, por metro cuadrado. Y esto lo podría usar, por ejemplo, para un experimento de ablación. Pero esto no. O sea, si no la enfoco, no llego a la intensidad necesaria para hacer ablación. Entonces, si yo tengo un volumen más grande, la potencia va a ser más grande también. O sea, importa para los láseres, si yo quiero tener mucha potencia, tener un volumen grande del medio activo. ¿Está bien? Ese es un approach. Otro approach es hacer amplificaciones, que es lo que van a ver con la charla de Jorge Rock. ¿Está bien? Bueno, después estábamos viendo hasta ahora entonces los medios activos de ancho banda finito, o sea que emiten líneas casi parecidas a las atómicas, pero después está la otra categoría de láseres, que son los láseres que emiten con ancho de banda grande, que tienen ventajas, que son, por ejemplo, que son sintonizables, y que además se pueden formar pulsos cortos, con la técnica de mode blocking, que es lo que vamos a ver en varias clases más adelante, ¿está bien? Les muestro las características generales, porque cómo funcionan los vamos a ver más adelante. Tiene un ancho de banda grande, o sea, 100, 400 nanómetros. En general emiten el infrarrojo, y acá línea dice homogénea, ¿está bien? O sea, las interacciones de los electrones que hacen las transiciones con los fonones de los cristales. Acá hay algunos ejemplos, por ejemplo tenemos el láser de alejandrita, el titanio zafiro, el LISAF, que es de cromo, litio, estroncio, aluminio, flúor, o el LICAF, cromo, litio, calcio, flúor. Entonces, si miran, el bombeo en general puede ser bastante amplio, por ejemplo tenemos 380 a 630, de 400 a 600, de 300 a 720, tengo variedad para hacer bombeo. Por ejemplo, el titanio zafiro lo puedo bombear con láser de argón, con un neodimio Jack doblado en frecuencia para que me dé, o sea, neodimio Jack emite 1064, lo doblo en frecuencia, me da 532, me cae justo dentro de esta banda, o con láseres de diodos. O sea, tengo mucha variedad para bombear estos láseres. Y tengo un ancho de emisión grande, o sea, tengo, no sé, 780, tengo 120 de ancho espectral, en el caso de la alejandrita, 400 en el titanio zafiro, 250 en el
Cromolizaf, y son como, ¿cuánto es esto? 700, como 200 para el UNICAF. Y acá me olvidé de anotar el bombeo, no sé por qué. Pero, bueno, y los tiempos de vida del nivel superior son del orden de los 100, bueno, son mayores a 10 microsegundos, son bastante largos esos tiempos de vida. Está bien. Esto para que tengan un panorama de datos. Y acá tienen ejemplos de los niveles de energía de la alejandrita y de titanio zafiro. Y me parece a mí que en realidad hay que buscarlo, bueno, lo veo demasiado simplificado, me parece que está faltando algo. Pero bueno, nada. Con esto terminamos la clase de hoy. Y la clase que viene vamos a ver láseres de semiconductores. ¿Preguntas? ¿Con qué se bombea el láser de CO2? Eso es que no me acuerdo. Me voy a fijar y te digo. No me acuerdo. Me parece que... A ver, ¿cuál es la transición? Espérate, vamos a mirar. Ah, es que no las puse. No puse en los niveles totales, ¿no? Del CO2, no los puse. No los puse otra clase, no me acuerdo. Me parecía que sí los había puesto. Lo miro para la clase que viene y les cuento. No, está bien, yo solo de curioso. No hay más preguntas, entendió todo perfecto. Entonces, no creo, ¿no? Voy a esperar la grabación. Creo que es más un tiempo para procesar todo que...